Estamos aquí en una nueva entrega de su canal y en esta ocasión tenemos otra entrevista, la quinta entrevista de este espacio. Y en esta ocasión me complace poder tener aquí conmigo a un gran investigador, militante y sobre todo amigo, que es Gerardo Alarcón Campos. Él es licenciado en Sociología por la Universidad Veracruzana y se tituló con la tesis titulada Violencia y Resistencia, la historia de la guerrilla en Veracruz, 1970-2016. Como tal, él está aquí para platicarnos un poquito sobre estos estudios que él ha estado realizando y un poco pues, las claves por las cuales podemos entender este fenómeno tan importante. Bienvenido, Gerardo. Gracias, Jesús, por la invitación. Perfecto. Bueno, pues un placer tenerte aquí y pues yo creo que podríamos empezar de forma un poco general antes de entrar como tal a la cuestión de tus investigaciones, a partir de una pregunta que podría ser orientadora en buena parte, ¿no? Y esto sería, ¿qué son los procesos o movimientos guerrilleros? ¿Cómo crees que podamos caracterizarlos? Y sobre todo, pues, ¿por qué son importantes para entender el entorno político? Bueno, cuando hablamos de movimientos guerrilleros, creo que el término apropiado, académicamente hablando, es el de movimiento armado socialista, porque en movimientos armados hay toda una playa de movimientos de diferentes tipos. Tienes, por ejemplo, movimientos de tipo religioso como la yihad, tienes movimientos de tipo de liberación nacional o de islamismo nacional como lo que está pasando ahorita en Palestina con Hamas, o la yihad con Al-Qaeda, tienes incluso movimientos de derecha como el Yunque, y bueno, ni hablar de las autodefensas o de los grupos del crimen organizado, que también son pues grupos armados o que utilizan la violencia para lograr ciertos fines y ciertas metas. Pero cuando hablamos del movimiento armado socialista, hablamos de movimientos cuya orientación político-ideológica es la filosofía marxista, marxista-leninista, y cuyos principios establecen la toma del poder por parte del proletariado y el establecimiento de un nuevo orden social y económico de tipo socialista, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este tipo de movimientos, tenemos que buscar estas características muy particulares y ver por qué han surgido, ¿no? Y por qué es importante, ahora sí, pues analizarlos. Es importante en la historia contemporánea de México, porque desde la década de los 60 estos movimientos han tenido una continuación que perdura hasta nuestros días. A bien, el movimiento armado socialista comienza a gestarse en 1964 y se hace visible en el año de 1965 con el asalto al cuartel Madera. Y de ahí toda la década de los 70 y toda la primera mitad de la década de los 80 hay toda una erupción de grupos armados en el campo y en la ciudad que realizaron acciones políticas, realizaron jornadas de agitación, de propaganda, pero también jornadas de combate y actividades militares como el secuestro de políticos y empresarios y la realización de combates con las fuerzas de seguridad, ¿no? Porque es importante ver por qué surgen estos movimientos, porque principalmente nacen de un contexto social particular en el Estado mexicano, donde había un autoritarismo político representado por el Partido de Estado, que era el revolucionario institucional, pero al mismo tiempo también surgen por la coyuntura internacional, donde tienes un mundo en una guerra fría polarizado entre dos bloques de poder que luchan por consolidar una hegemonía a nivel mundial, y cuya influencia también permea aquí en México, y entonces eventos como la Revolución Cubana, los movimientos de liberación nacional en África y en Asia, influyen en una generación de jóvenes que veían el problema en México del autoritarismo y querían realizar una acción radical para transformar la realidad. Pero ¿qué pasó? Que los partidos de oposición de la época, el viejo PCM, el Partido Comunista Mexicano, el Partido Popular Socialista y otros pequeños partidos de izquierda, incluso algunos autodenominados socialistas, tenían una estrategia y una praxis completamente diferente a lo que estos jóvenes aspiraban. Ellos iban más por el asunto parlamentario, reformista, y eso pues ahogaba las aspiraciones revolucionarias de toda una generación, ¿no? Entonces, dentro de la izquierda se produce una ruptura que hasta la fecha continúa entre el movimiento revolucionario y el movimiento parlamentario, ¿no? Entonces,
es importante tener bien diferenciadas estas dos corrientes de oposición, porque actualmente hay una tendencia que dice que el actual régimen o el triunfo del actual gobierno es obra del movimiento armado, cuando en realidad no es así, es el triunfo, pero de una corriente nacida en 1988, pero no es la finalidad que buscaban los grupos armados, ya que estos buscaban una transformación radical de la sociedad. Por supuesto, no, claro. Parece muy importante esto que señalas justamente, ¿no? De primero diferenciar entre el movimiento armado socialista, como lo denominas, y otras formas de movimiento armado, dado que, pues obviamente, a pesar de que ocupen las mismas formas, pues el objetivo, ¿no? Y los planteamientos y la significación de la realidad que está construyendo esta vía, pues son diferenciadas, ¿no? Más importante aún, justamente como lo mencionas, plantear que existen contradicciones y pugnas inherentes a la lógica del movimiento armado con las lógicas institucionales que se desarrollan, ¿no? En este sentido, creo que es muy importante justamente pues el trabajo de revisión, dado que, pues, a pesar de que, por ejemplo, hoy en día la idea de los movimientos sociales está muy trabajada, y está muy, digamos, bastante legitimada a los ojos tanto de la población como de la academia, el movimiento guerrillero sigue permaneciendo en esa cuestión oscura que muchos se niegan a querer trabajar, ¿no? Y que sigue pues revestida de un manto de criminalización, ¿no? E incluso de demonización de este proceso. En ese sentido, ¿por qué crees que es importante analizarlos al interior de la academia? Y más importante, ¿cuál crees tú que es la forma correcta en que se puede hacer esto, tanto metodológicamente como en una cuestión pues, de planteamiento teórico? Claro que sí, bueno, yo en ese sentido creo que la mejor manera de abordar este tema es primero desarraigarse de la idea de que estás estudiando grupos terroristas, ¿no? Al respecto, Carlos Montemayor se pronunciaba en contra del término, del empleo del terrorismo como término para catalogar estos movimientos, porque dice, bueno, al final de cuentas el terrorismo más que una categoría real es como una adjetivación, ¿no? Entonces, para lo que uno es un terrorista, para otro es un luchador de la libertad, ¿no? Entonces no puedes colocar en el mismo saco al Ku Klux Klan y Al Qaeda con el ZLN o las autodefensas de Michoacán. O sea, y lo mencioné al principio, hay hay diferentes tipos de movimientos armados y de grupos armados, pero cada uno busca una finalidad diferente, ¿no? Entonces, ubicando, cuando ves a un movimiento armado, un grupo armado, tú como científico social tienes que identificar los actores que componen ese grupo, cuáles son por qué están empleando la violencia, en qué contexto surge esta violencia y qué buscan modificar de su realidad mediante el empleo de esa violencia. Por ejemplo, con las autodefensas era claro, ¿no? Emplear la violencia para restituir la seguridad en un determinado territorio. En el caso del narcotráfico, ¿para qué empleas la violencia? Para controlar territorio, controlar plazas, controlar a tus opositores. ¿Para qué emplea la violencia un grupo armado del movimiento armado socialista? Para transformar el Estado, para la toma del poder, para politizar, para combatir quizás a una autoridad que ejerció un agravio en contra de un movimiento social, ¿no? Y aquí rescatando otras palabras de Carlos Montemayor, decía, los movimientos armados no son el inicio de los conflictos ni el inicio de los movimientos sociales, es la culminación de un largo proceso de luchas previas sociales que llevaron un desarrollo legal, pacífico, institucional, pero que dadas las determinadas condiciones se vieron en la necesidad de emplear la violencia como un recurso político, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta estas características, ya se puede hacer un análisis acerca del movimiento, de las motivaciones y de los fines que está buscando. Otra cosa que creo importante en el estudio del caso mexicano es desarraigar la criminalización que se ha hecho, incluso desde la academia de estos movimientos, ¿no? Y yo me he dado cuenta que a veces la academia dice, bueno, es que los movimientos armados no son movimientos sociales porque usan la violencia, ¿no? Digo, pues dentro de esta visión policíaca es una visión desde el poder que busca restar o invisibilizar las motivaciones políticas de los movimientos, ¿no? A veces se ha llegado a olvidar que los sujetos que componen esas organizaciones también son actores políticos, ¿no? Entonces, la violencia no es gratuita, la violencia busca
un determinado fin y es el que están persiguiendo, ¿no? Y precisamente desarraigar esta violencia, esta visión policíaca nos ayuda también a comprender de una mejor manera los acontecimientos y sobre todo a estudiarlos. Por ejemplo, cuando los que trabajamos este tema, sabemos que hay dos fuentes que son opuestas, pero que al mismo tiempo también se complementan y nos ayudan a generar un panorama amplio de cierto acontecimiento, que es, en primera, los archivos de la policía, de la Federal de Seguridad, del Ejército y las fuerzas represivas del Estado, y el testimonio del sobreviviente. Obviamente, la policía obtenía datos de manera coercitiva, a manera de tortura, a manera de golpes, de actos que infligían dolor al individuo. Teniendo conciencia de eso, toda la información que tú extraes de esos documentos lo tienes que hacer con pincitas, a sabiendas que en algunas ocasiones esa información fue extraída y el interrogado o el torturado tenía que decir lo que fuera para salvaguardar su vida. Y en esos casos a veces daban información falsa total de liberar las golpizas. Y si tú no tienes conciencia de eso, lo puedes vaciar en tu investigación y estás aportando un dato falso, ¿no? Pero para eso se contrasta con la experiencia de los que estuvieron en ese movimiento y ellos te dicen, bueno, sí, esto ocurrió, y dicen, no, esto no ocurrió, no. Es una manera de contrastar fuentes de información que nos ayuda a llegar a un espacio común en el cual ya se empiezan a tejer procesos para reconstruir los eventos que se desarrollaron en estos movimientos. Y otro aspecto, al menos yo lo intenté con la tesis, es no encerrarse tanto en lo anecdótico. O sea, afortunadamente ya hay muchísimos trabajos que abordan desde la historiografía la reconstrucción precisa de algunos acontecimientos, pero yo siento que se ha dejado muy de lado también el aspecto político e ideológico de estas organizaciones. Y en ese sentido creo que lo que se puede ahorita recuperar y se tiene que recuperar con mayor urgencia son los programas políticos de estas organizaciones, porque no basta saber que la liga llegó y asaltó un banco en la Ciudad de México. A mí lo que me interesa es por qué asaltaron ese banco, cuáles eran las motivaciones, ¿no? Y entonces tú leyendo los programas de la liga, los planes de acción, los manuales militares, el Madera, que es un rico catálogo de todas las luchas obreras ocurridas en los 70 y en los 80, te das cuenta, bueno, la expropiación económica tiene el fin de financiar los trabajos de organización, los trabajos de propaganda, los trabajos de impresión de periódico, etcétera, ¿no? Solo así desarraigas el acto de la expropiación que a primera vista puede parecer un hecho delictivo y lo comienzas a ver como un acto político, porque al final de cuentas recuerdas que estás trabajando con organizaciones clandestinas, no con un partido legal, ¿no? Y obviamente pues no podía haber un financiamiento regular. Entonces, en ese sentido, creo que las principales herramientas metodológicas son esas, son no desescatimar ninguna fuente, obviamente hacer un riguroso trabajo de selección para lograr espacios comunes y principalmente ir combatiendo la despolitización que se ha hecho desde la academia y desde el Estado de estas organizaciones mediante el estudio de los programas políticos que ellas representaban, porque solo así podemos dejar de comprender a los grupos como bandas de delincuentes y verlos como lo que son realmente, que eran organizaciones políticas clandestinas orilladas a la lucha revolucionaria por el autoritarismo y la falta de representatividad política de los partidos convencionales. Claro, no, bueno, creo que explicas de forma muy completa justamente la dificultad y el reto que significa una investigación como esta. En primer lugar, bueno, obviamente la importancia de la revisión epistemológica y metodológica, buscando, como cualquier científico social tenemos que hacerlo, pues justamente esta complementariedad, ¿no? Y la saturación de las evidencias para que den un resultado que nos permita pues tener una mejor visión, una visión más completa. Y en segundo lugar, obviamente eso, ¿no? Digamos, eso también se presenta mucho, por ejemplo, en el campo de los movimientos sociales, que de poco nos sirve plantear cuestiones digamos, busquen solamente enarbolar las cosas, sino más bien comprender justamente la razón que determina estas actividades y sobre todo pues plantear justamente el análisis, ¿no? Que no se quede en el dato anecdótico como señala, sino que nos dé claves de entendimiento que puedan ser generalizables, ¿no? Incluso, es decir, encontrar cuestiones que nos permitan hablar de fenómenos diferentes, ¿no?
En ese sentido, pues quisiera abordar un poquito de qué va tu trabajo, cuál ha sido, digamos, es un periodo bastante amplio, es un trabajo bastante grande también, que ya tuve la oportunidad de leer. ¿De qué va tu trabajo? ¿Cuáles son los principales hallazgos que tú consideras has logrado obtener? Bueno, el trabajo que realicé hace ya un año, gira en torno a una recopilación sobre cuáles han sido las principales organizaciones armadas que han hecho presencia en el estado de Veracruz. Esto partiendo del hecho desde que en los 70 hubo una auténtica explosión de estos grupos y obviamente al ser un fenómeno nacional tuvo que tener algún impacto a nivel local y regional, ¿no? Y en ese sentido, pues poniéndome a indagar, llegué con el primer caso, que es el del Movimiento de Acción Revolucionaria, que es el más conocido, que son estos compañeros que van a Corea del Norte a entrenarse militarmente para hacer la revolución y por realmente un acto de muy mala suerte terminan siendo descubiertos por el casero y cae una buena parte de la organización, no toda, quedó una fuerza de reserva que luego levanta la organización unos años después, pero fue el hecho mediático más conocido en esta época porque generó todo un escándalo a nivel diplomático, ¿no? Y bueno, indagando más en el asunto, llego con las anécdotas de las visitas de Lucio Cabañas al estado de Veracruz, llego con notas sobre el descubrimiento de una casa de seguridad cerca de Acayucan de la Liga Comunista 23 de septiembre, igual que cae una brigada en la ciudad de Poza Rica y que la Liga tenía planes de realizar jornadas de agitación obrera en las zonas petroleras del estado de Veracruz. eh, Tengo conocimiento de las caídas de algunas casas de seguridad del Frente Paracentral del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Yanga y posteriormente conozco otros trabajos que hablan sobre el proceso de formación de las redes nacionales de las Fuerzas de Liberación Nacional en el estado de Veracruz, ¿no? Este, todos estos episodios son chiquitos, no se comparan con el que yo considero que fue el descubrimiento más grande que hice, modestia aparte, pero fue que indagando en los archivos de la Federal de Seguridad, descubro que en las Huastecas, hidalguense y veracruzana, en el año de 1973 se instala un grupo armado conformado por el Partido de los Pobres y el Movimiento de Acción Revolucionaria, y este grupo se llamó el Frente Armado del Pueblo, cuya cabeza estuvo un profesor normalista egresado del MESHE llamado Salvador Ángeles Salas y Horacio Arroyo Sousa como jefe militar de este grupo. Este compañero de hecho se entrenó en Corea del Norte y tenía toda una experiencia militar impresionante y también tenía una lucha social impresionante detrás de él, ¿no? Entonces, indagando en los archivos, veo cómo este grupo reclutaba a los maestros normalistas de la región porque tenían ya todos estos compañeros tenían un conocimiento del contexto, de las necesidades reales de la población, conocían el idioma náhuatl porque son comunidades indígenas en su mayoría, y sobre todo que el ideario y la formación socialista de las normales rurales, de cierta forma diría yo, les metió el bicho de la revolución a sus compañeros, ¿no? Entonces Salvador Ángeles Salas decía, bueno, entonces la manera de hacer la guerrilla y de ser congruentes con lo que nos enseñaron es irnos a la lucha revolucionaria, ¿no? Es hacer un verdadero cambio. Nosotros las herramientas teóricas y pedagógicas ya las tenemos, solo hay que ponerlas en práctica, ¿no? Este grupo empezó a crecer, desarrollaron incluso algunas tomas de tierras por allá en el año 1974, pero el ejército mexicano, cuando irrumpe en la colonia proletaria Rubén Jaramillo, atrapa a algunos miembros de Acción Revolucionaria y ellos delatan la existencia del Frente Armado del Pueblo en las Huastecas y se desencadena toda una operación militar que es tan vasta que hasta la propia Secretaría de Defensa Nacional niega haber realizado, a pesar de que existen documentos de la Federal de Seguridad y del Ejército que corroboran los movimientos militares. Y en estas jornadas hubo un total de 9 desapariciones forzadas, la mayoría de hombres y 2 mujeres. Hubo emboscadas contra estos grupos, se presume, ahorita estoy también indagando en eso, de un entierro clandestino en la zona de Yahualica, donde aparentemente estaría Arroyo Sousa, esa es una sospecha que tenemos ahí con unos compañeros.
Y bueno, hay una represión en la Huasteca que no fue tan conocida por el hecho de que la Huasteca hasta el día de hoy es una zona bastante retirada, entonces las noticias de lo que acontece en esa zona no se difunden tan masivamente como en otras partes del país. Y además que la represión de la Huasteca coincide con la etapa más dura de la represión contra el Partido de los Pobres en Guerrero. Entonces, mientras todos los reflectores estaban en Guerrero, lo que pasaba en la Huasteca era completamente ignorado hasta por los medios locales, ¿no? Yo indagué en algunos periódicos de la época y no encontré ni una sola nota que mencionara sobre movimientos militares o combates en la sierra, ¿no? Lo que sí hay es de un secuestro que hacen el Frente Armado del Pueblo. Realiza un secuestro en la ciudad de Poza Rica contra Vicente Jam Gómez, que era el gerente de una empresa que era Autotransportes Coatzintla. Y este hecho está bien interesante porque en la ciudad de Poza Rica se desencadenó un conflicto, que fue que esta línea de autobuses sube el precio del pasaje y obviamente los primeros en protestar son los estudiantes, porque son los que más usan el transporte público, ¿no? Entonces la brigada de la Liga Comunista del 23 de septiembre empieza a hacer chamba de agitación con esos estudiantes y empieza a tratar de usar el descontento para engrosar sus filas, ¿no? Con militantes. Al mismo tiempo, el Frente Armado del Pueblo secuestra al gerente para lograr lo mismo, ganar la simpatía con los obreros, con los choferes que también se habían ido a huelga porque el cuate no les pagaba salarios mínimos, y con los estudiantes. Y luego al mismo tiempo otra brigada de la Liga, que era la Brigada Revolucionaria de Lacandones, sin saberlo, también secuestran a un ganadero de la localidad, y entonces se arma un conflicto en ese periodo donde las dos organizaciones confluyen sin conocerse, o sea, coincidieron, cruzaron caminos, pero nunca establecieron un contacto, ¿no? Si se hubiera producido, quién sabe qué hubiera pasado, ¿no? Pero pues el secuestro de Ham resultó mal, no hubo negociaciones y lo intentaron ajusticiar, pero sobrevivió. El otro secuestro del ganadero, que era Juvencio Patiño, lo logran rescatar, pero los 6 integrantes de la Brigada Revolucionaria de Lacandones los desaparecen. Y los de la Liga en Costa Rica, igual después de unos meses, capturan a unos que se intentaron robar unos materiales de construcción, y esa cadenita dio hasta la captura de toda la brigada en Costa Rica, ¿no? En el 74 sí se desarrolla una represión muy, muy brutal en el estado de Veracruz. Incluso muchos de los detenidos, me vine enterando que los llevaron a una cárcel clandestina que está en el interior del Palacio de Gobierno del estado de Veracruz, porque ahí estaba la Dirección General de Seguridad Pública. Y por lo que me han comentado, las celdas siguen existiendo, son unas celdas de origen colonial, porque antes era la antigua cárcel municipal, y en esas celdas, que son unos zapandos muy chiquitos, ahí metían a los detenidos después de torturarlos, ¿no? Entonces, tanto gente del Frente Armado del Pueblo como de la Liga Comunista del 23 de septiembre estuvieron recluidas en ese lugar, ¿no? Ahí queda la memoria, ¿no? Porque ahorita está muy en boga lo de los espacios de la memoria, y entonces, pues en Jalapa existe un espacio como este, ¿no? Pero sí, el Frente Armado del Pueblo quizás es, creo que la contribución más importante que he hecho, porque en la historiografía de este movimiento no había referencia alguna. Había algunas menciones un poco vagas, por ejemplo, Fernando Pinedo Ochoa lo menciona en su libro testimonial sobre el movimiento de acción revolucionaria, pero hay como que muchos datos cruzados, ¿no? Obviamente porque él no estuvo directamente involucrado en este movimiento, pero sí escuchó los testimonios de otros compañeros, ¿no? Entonces, de testimonio en testimonio, a veces se genera un efecto de teléfono descompuesto, entonces se pierde mucha precisión, ¿no? Entonces aquí la chamba que realicé fue lo que te estaba comentando: contrastar el testimonio de los militantes del MAR, contrastar el testimonio de la Unión del Pueblo, que de hecho ellos estuvieron ahí y ellos lo declaran en su libro sobre sus 50 años de historia, y retomar lo que mencionaba la Federal de Seguridad. Entonces, teniendo esas tres fuentes, empezar a generar un espacio en común donde la información empiece a fluir y empiece ya a articularse con cierta congruencia, ¿no? Y empezar a ubicar las contradicciones y empezar a desecharlas, y así ya generar un relato que esté construido sobre bases sólidas sobre los hechos existentes, ¿no? Ahorita, pues, este trabajo ya específico sobre el Frente Armado del Pueblo espero desarrollarlo en un futuro, al calor del descubrimiento de nuevos datos, que espero que, entre otras cosas, ayuden a la localización
de 3 personas que están desaparecidas. Una es Arroyo Sousa y otras son las hermanas Ana y Sara Luz Mendoza Sosa, originarias de Nanchital, que estaban en este frente y que al parecer fueron desaparecidas en el estado de Veracruz. Y según una ficha y algunos testimonios, al parecer murieron en la zona de Yahualica y los enterraron en una zona que actualmente es una escuela secundaria, ¿no? Entonces ahí todavía faltan por comprobar esos datos, ¿no? Pero de comprobarse, pues sería un hallazgo, ¿no? Que además podría ayudar a darle justicia a estas familias porque siguen esperando a sus desaparecidos, ¿no? Entonces yo creo que por este aspecto creo que el trabajo es importante, ¿no? No, claro, me sorprende justamente todos estos datos que nos das, porque obviamente ya tan solo el recuperar de forma tan sistemática tanta información es una cuestión a resaltar dentro de la academia, obviamente, y más aún cuando los hallazgos que tú estás planteando pueden construir una genealogía diferente de los movimientos guerrilleros, los movimientos armados socialistas, con esta organización que señalas, y más aún con un impacto material, digámoslo, en el sentido de llevar justicia, ¿no? a estos militantes desaparecidos, ¿no? Con víctimas de desaparición forzada y de ejecución. Entonces creo que es muy, muy importante tu trabajo y qué bueno que digamos, esté ahí, ¿no? Para darse a conocer. Y con respecto a esto, quisiera que ya para cerrar esta entrevista, si nos puedes comentar un poquito sobre qué es Memoria y Resistencia, esta plataforma que tú estás pues, impulsando para justamente traer la memoria histórica pues, a las manos de todas las personas. Bueno, esta página ya tiene un año, me di cuenta el otro día que ya tiene un año. Nace en primer lugar como un esfuerzo individual de dar a conocer este aspecto de la historia mexicana, porque es muy poco conocido, y viendo en otras páginas similares que hablan tanto de violencia de Estado, movimientos sociales o movimientos de resistencia en México, realmente destinan muy pocos espacios para este tipo de historias, ¿no? Y yo pensé, digo, bueno, es importante que la gente conozca, ¿no? Este es un motivo. El segundo motivo, y ese ya es un compromiso político, por mis filiaciones ideológicas políticas, es que las generaciones actuales necesitamos conocer esta historia, porque yo me he percatado que muchos compañeros podrán conocerse la historia de la Revolución Rusa, la Revolución Cubana, la Revolución Sandinista, los movimientos en Latinoamérica, en Vietnam, en África, pero de México no saben nada, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que es importante rescatar la historia, no porque vayamos a tomar las armas, sino porque tenemos que conocer los ideales y las plataformas políticas de sus compañeros y ver hoy en día qué es rescatable y qué no es rescatable, ver cómo ellos interpretaban su realidad nacional en ese momento y ver qué tanto ha cambiado México de esas interpretaciones, ¿no? Y te das cuenta que muchos puntos, tan solo a mí lo que me sorprende mucho son los escritos de Arturo Gamis, ¿no? Porque parece que los escribió al día de ayer. O sea, son todavía muy vigentes. Ya ni hablar de la Unión del Pueblo y las Fuerzas de Liberación Nacional, ¿no? Que hacen una crítica muy certera al Estado mexicano y al sistema de partidos y una serie de contribuciones ricas que lamentablemente los marxistas mexicanos no están tomando en cuenta, ¿no? Se prefiere tomar en cuenta que también es válido a gente como Revueltas o ya en algunos casos son los impresentables como Campa o como Martínez Verdugo, ¿no? Pues mejor de Martínez Verdugo a Campa, pues mejor a Jaramillo, ¿no? O sea, también en ese sentido yo creo que también hay hablando como político, no como académico, hay que saber diferenciar una buena crítica de la crítica hecha desde el oportunismo, ¿no? Y el tercer esfuerzo es pues, precisamente también conmemorar a los compañeros que han sido desaparecidos o que han caído en esta lucha, ¿no? Porque al final de cuentas, el olvido también es una técnica de violencia de Estado, ¿no? El Estado es la apuesta que no te acuerdes de las atrocidades que ha realizado, ¿no? Y en ese sentido, publicaciones sobre los vuelos de la muerte o sobre la desaparición de la familia Tecla Parra o la desaparición de Marcelo Serafín, un militante del Partido de los Pobres que fue detenido el día que cayó Lucio. Era un chavito de 15 años y tú lo ves siendo golpeado por el ejército, siendo jalonado de los pelos, ¿no? Y ese chavo nunca apareció, ¿no? Entonces, si olvidamos a esos compañeros, el Estado gana.
el Estado triunfa porque su objetivo era eliminarlos físicamente, ¿no? Entonces, mientras permanezcan ellos moralmente, mentalmente, no se olvidan, ¿no? Entonces ellos permanecen vivos y, bueno, es una manera, ¿no? De continuar la lucha que ellos hicieron. No, por supuesto, pues muy loable, ¿no? Justamente esta búsqueda que tú tienes, y creo que debería de extenderse justamente a toda la actividad académica, que es pues justamente que el conocimiento genere algo de impacto tanto en la academia con la construcción de nuevas narrativas y de nuevos enfoques, como también pues en la vida diaria, ¿no? Y más con este tipo de temas, pues en la vida política, ¿no? Que deje algo justamente a los escuchas y que pueda generar un cambio al menos en la forma de pensar, ¿no? Y de entender este tipo de procesos. Pues bueno, yo creo que con esto llegaríamos al final de esta entrevista. No sin antes pues volver a recalcar, Gerardo, el agradecimiento que te extendemos por la disposición para este ejercicio de revisión sobre tus trabajos. Y pues bueno, no sé si tengas algo más que agregar para finalizar. No, pues nada, que pues los invito a checar la página de Memoria y Resistencia, la historia de la guerrilla en México. Se aceptan también contribuciones, ¿no? Ha llegado también algunos testimonios y fotografías inéditas de familiares, ¿no? Y eso se agradece mucho. Entonces también hay material, ahorita también tengo planeado difundir trabajos académicos que también me han hecho llegar, ¿no? Entonces, es una buena bueno, creo yo, modestia aparte, es una plataforma para adentrarse en este tema, ¿no? Sobre todo, pues para ver estos movimientos de una diferente manera, ¿no? No tan académica, es más difusión, pero siempre dejo las fuentes bibliográficas para que ustedes busquen y comprueben por sí mismos, ¿no? Entonces los invito a seguir la página, se actualiza constantemente y pues sería todo. Perfecto, pues sí, pues aquí abajito les vamos a dejar también el link para la página para que puedan acceder, comentar. También recuerden que síganos en nuestras redes sociales, denle like al video, suscríbanse y pues no dejen de estar pendientes de nuestro contenido. Saludos.